ser señales de la segunda venida, que es 7 años después del arrebatamiento. Por cierto, hoy hay aniversario de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Hoy cumple 1 año, hermano, y no se avisora que termine pronto. Pero para nosotros es el cumplimiento de la palabra, Mateo 24. Y no solamente hay guerra o misiles de esos que estallan allá, ¿verdad? Con cohetes, aviones, helicópteros y tanques, sino también en contra de la familia, hermano. En contra del matrimonio. En contra de los niños. Por las redes sociales, chicos. En otros países, despenalizando algunas cosas que son tremendas, hermano. Tremendas. Ya leer la palabra proféticamente, por lo menos en los libros del Nuevo Testamento, ya no es como para leerla para ver el futuro ya está aquí. Y dice la palabra, ¿verdad?, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Por eso, como le digo, hay un ataque tremendo en contra de la familia, en contra de los niños, en contra del matrimonio. Y un mover anticristiano que viene por varios lados, hermano, por varias plataformas, inclusive. Y las redes sociales. Y hay que usarlas. Hay que saber usarlas. Hay que usarlas llenos del Espíritu Santo. Hay que ser influencers llenos del Espíritu Santo, impactando. Y que nuestros perfiles, ¿verdad?, hablen del Señor. Hablen del Señor. Prediquen del Señor. Como dice primera de Jimmy 2:8, dime qué es lo que hay en tu Instagram. Y te diré lo que hay en tu corazón. No era ese. Me equivoqué, ya estoy con mucho espíritu. De la abundancia del corazón habla tu Instagram. Ese es. Gloria a Dios. Y hermano, si está un poquito cargado con lo que le dije, alégrese con lo que vamos a leer aquí, hermano. No se turbe vuestro corazón. Híjole, ¿estamos ahí, hermano, o no estamos? Mis hermanos, ¿qué pasó? ¿Ah? Ya, ahí está. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Porque usted no es de aquí, hermano. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Hermano, entonces, hoy que es día de familia y que venimos por casas, mire, nuestro amado Jesucristo, Él se fue a preparar una casa para nosotros también, para que vivamos con Él. Él se fue a preparar una casa. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, voy a regresar. Así como el buen samaritano dejó al herido en las manos del mesonero. Él se fue y nos mandó al otro consolador, para que el otro consolador esté acá con nosotros mientras Él regresa. Mientras Él regresa. Entonces, hermano, vemos a nuestro Señor Jesucristo como un buen esposo y se fue a preparar una casa para vivir con su amada, porque se va a casar. Qué bonito, ¿verdad?
realmente bonito, hermano. Qué lindo. Yo como hubiera querido retroceder el tiempo, ¿verdad? Y haberme preparado y construir una casa antes de casarse. Porque el que se casa, casa quiere. Casa quiere. Amén, dicen las hermanas. Gloria a Dios. Pero entonces, hermano, hoy venimos como familias. Hoy venimos como familias. Porque es necesario, del otro lado, ya hablamos del novio, ¿verdad? Hermano, ¿cómo se pone una novia cuando el pretendiente, el que le quiere pedir la mano, va a llegar a visitarla? Hasta la suegra es la primera, estresada por lo menos, pero es brinco el que pega, hermano, porque va a llegar el novio ¿verdad? El pretendiente. El suegro, bravo, pero y la novia preparando todo, ¿verdad? Ese día, asear la casa, ordenar la sala, ponerla bonita. Y el asunto que también, hermanos, a la novia, a la iglesia, la va a visitar el novio. A la madura. Porque ella junto al Espíritu dicen: ven, Señor Jesús, ven. El novio va a venir. Y la novia tiene que prepararse también, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de este tema, preparando nuestra casa, para que el novio se agrade y haya aprobación. Y veamos en la palabra qué es lo que viene. Mire, hoy prácticamente vamos a hablar, no sé, yo digo que así sería, de una de las actividades que involucra preparar la casa. Porque pienso que para preparar una casa, imagínese usted un novio soltero todavía, dice, va a preparar la casa. Pues primero tiene que empezar por construirla, ¿verdad? Edificarla. Entonces, esa es una actividad, esa es una fase, ¿verdad? De preparar la casa, construirla, edificar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de edificar? Edificar con el Señor, edificar con sabiduría, edificar. Estuvimos hablando un poquito de eso. Y hoy no vamos a hablar de edificar, pero esa es una función, esa es una parte, es una faceta. Pero digamos que la casa también ya está edificada, pero de repente tiene mala una puerta, se le sale el agua aquí por el lavamanos, entonces hay que repararla. Esa es otra actividad que puede darse en una casa. Reedificar, porque el portón está malo, hay que repararlo, el cerco. Entonces también, si está sucia, hay que limpiarla. Muchas gracias, mis hermanas. Hay que limpiarla. Y hoy básicamente en eso quiero que nos concentremos. Y por eso me impresionaba al escuchar las profecías, cómo nos hablaron de esto. Y en el griego limpiar es catarizo. Limpiar dice que es liberar de toda mezcla. Le voy a contar que la palabra con la que comencé, y según yo de eso iba a hablar, era de despojos. ¿Escuchó, verdad, la profecía? De la puerta del muladar. Porque en mi español, despojo es basura. Es algo que sobra. Bueno, hasta hace 2 días, ¿verdad? Es algo que hay que barrerlo y botarlo al basurero. Pero en la Biblia yo encuentro que despojo no es eso. Despojo es botín. Es un bien. Inclusive puede llegar a ser incluso hasta persona, gente. El Señor dice que en uno de los pasajes, en su trato con Israel, lo entregó como un despojo al pueblo de Israel, a sus enemigos. Por eso despojo es el botín. Mire, por ejemplo, el ladrón
despoja de sus bienes a su víctima, ¿verdad? Entonces es su botín. Y usted va a encontrar inclusive a propósito de esa palabra o de esa acción despojo, que el pueblo de Israel fue y venció algunas ciudades o enemigos, y algunos botines o despojos los tomó, otros tenía instrucción de no agarrar y de no tocar. Como Saúl, por ejemplo, venció a los amalecitas y se quedó con el ganado, con lo grueso, con lo gordo del ganado, ¿verdad? Y le dijo el profeta que es este balido que se escucha. Y en otros no debía tocar y agarrar, como por ejemplo Acán, cuando van a conquistar Jai o Jericó. Jericó o Jai, que tomó de aquellos lingotes de oro y aquellos telas babilónicas, eran unos mantos, creo yo, babilónicos, algo así. Y no tenía que agarrarlo porque eso trajo contaminación, ¿verdad? Y yo diría, no tanto por el lingote, pienso yo, sino por la desobediencia, por haber tomado de aquello, ¿verdad? Entonces, hermano, viendo un poquito esa palabra, y mire usted que tremendo, ¿verdad? Porque yo estaba con la inquietud de eso que hay que sacar, ¿verdad? Algo que es una suciedad, pues, en nuestras casas. Entonces, hermano, mande. Robarle la vida, despojarle, ¿verdad? De la vida, despojarle del aliento de vida. Y hermano, usted y yo, que tengamos una casa, es el lugar donde vivimos y habitamos naturalmente, pero que también tengamos un hogar que complemente, ¿verdad? Y un hogar bien establecido. Si tiene que estar sellado, bien calafateado. Que no hayan entradas para los ladrones, y que todo esté en orden, y que haya limpieza, ¿verdad? Las mamás, las recién casadas, todo en orden, en orden. Entonces, hermano, se puede hablar, ¿verdad?, de repararla, de purificarla, de protegerla de destructores, de ladrones, de devoradores. Pero hoy quiero enfocarme un poquito acá. Mire, incluso, hermano, el diccionario Vine dice liberar de toda mezcla. Dice purificar también, purificando, muy similar o casi igual, ¿verdad? Que purificar. Entonces, el Espíritu nos ayude para limpiar nuestra casa y nos limpie y nos purifique, y el agua de la palabra nos lave. Entonces, abramos nuestro corazón para que seamos incluso esas puertas, para que el Señor traiga una purificación en nuestras casas y en nuestras familias. Y todo el que nos escuche, usted si nos está sintonizando a través de las redes sociales también. Entonces, así como cuando el novio va a visitar a la novia, ¿verdad? Hasta hay un dicho que dice: barrer por donde pasa la suegra. Así es. Así es. Es que vos lo barres por donde pasa la suegra. Pues es que es la suegra. Si no se mete en lío, ¿verdad? Entonces, hermano, mire aquí en Lucas 13:8 en esta parábola. ¿O qué mujer que teniendo 10 monedas y extravía una de ellas, no encendería una lámpara, barrería la casa y buscaría con diligencia hasta encontrarla? De hecho, ahí usted puede ver varias actividades en una casa. Y allí, basado en esta parábola, es que le digo yo, ¿qué ocurre si usted y yo nos dedicamos a limpiar la casa? Vamos a ver, aquí vienen los ejemplos. Deme los ejemplos
Y ahí vamos a ver quiénes se ponen a limpiar casa, ya va a ver usted. Se encuentran cosas que usted andaba buscando y no las halló primero. Entonces ahora ve que hoy es un día de promoción. Hoy es un día que usted va a encontrar cosas que ha buscado años atrás, pero hoy al limpiar la casa las va a encontrar. Ejemplo, bendiciones. Ejemplo, atmósferas espirituales. Ejemplo, activación de dones. Ejemplo, paz. Ejemplo, gozo. Ejemplo, unidad familiar. ¿Por qué? Porque hoy nuestra casa va a ser limpia. Hoy vamos a limpiar la casa. Vamos a limpiar la casa. Entonces aquí dice que esta mujer, como una buena ama de casa, perdió una moneda. Y mire, encendió la lámpara. ¿Para qué? Para que se vea el sucio. La lámpara del Espíritu Santo alumbre nuestro ser y alumbre a cada uno de los que están en casa, para que identifiquemos cualquier sucito que haya que sacar. Y en esa limpieza, hermano, así como en lo natural nos encontramos algunas cosas, a ver, ve, mira, lo que andaba buscando hace días. Lo encontramos, hermano, así también. Nosotros al ordenar nuestra casa, al limpiar nuestra casa, el Señor se agrade y habilite en nosotros, así como también las profecías nos hablaban, hermano. Habiliten los nuestros. Por eso hoy el Señor nos dijo una habilitación, un decreto de habilitación profética. ¿Por qué? Porque es el último tiempo de la iglesia. Nuestras casas tienen que estar limpias, ordenadas, bonitas, espiritualmente hablando. ¿Y a quién no le gusta también una casa ordenada, bonita, verdad? Aún en lo físico. Aún en lo físico. ¿Cuántas veces los que tuvimos la oportunidad no nos admiramos cuando llegamos a una casa de campo que tal vez sin piso de cemento, puro piso de tierra, pero casi que brillaba ese piso, hermano? Del orden, ¿verdad? Entonces, acá mire cómo dice, hermano, enciende la lámpara, pero quiero enfocarme nada más en barrer la casa. Barrer la casa. De hecho, en otro diccionario decía de limpiar, ¿verdad? Catarizo es escoba también, ¿verdad? Entonces, al barrerla, dice ahí que encuentra. Y dice que la busca con diligencia también, ¿verdad? Interesante. Entonces, al limpiar nuestras casas espiritualmente, van a aparecer bendiciones, moveres de Dios que hemos anhelado, alegrías que hemos anhelado, salud que hemos anhelado. Por eso cuando oramos, hermano, por las peticiones, y hemos de orar con entendimiento, hemos de orar conforme a la palabra. ¿Ya se fijó usted lo que dice Jeremías 33:6? Yo enviaré sanidad y medicina y revelaré abundancia de paz y verdad. Allí se ve a veces por qué a veces estamos enfermos, ahí en ese versículo. Ayúdeme, ¿por qué? Según ese versículo, ¿verdad? Sin juzgar a nadie. Todos nos juzgamos con el versículo más bien. ¿Por qué según ese versículo podemos ver que nos podemos enfermar? Por no andar en la verdad. O por andar en una mezcla. Somos cristianos, estamos buscando la verdad, estamos buscando la libertad de Cristo. ¿Se acuerda lo que dijo la profecía hoy? Hoy nos daba libertad. Libertad. Por eso digo, al limpiarnos de las mezclas, no, allá atrás está, ¿verdad? De la mezcla, buscando la verdad de Cristo, pero también hay un poquito por ahí de unas cuantas gotitas de mentirita. Entonces el Señor quiere limpiarnos eso, para purificarnos y andemos en la verdad. Entonces vamos ahí, avanzamos en la libertad.
Porque el que conoce verdaderamente al Hijo es libre. Es verdaderamente libre, perdón. El que conoce al Hijo. Y la verdad os libertará. Entonces, hermano, el Señor quiere limpiarnos y purificar nuestras casas para que encontremos aquello que hemos anhelado hace tiempo, tal vez. Una condición, hermano, que usted ha anhelado. Y a veces no consiste en buscar eso que anhela, sino a veces lo que es necesario es buscar en qué hay que limpiarse. Eso tal vez es lo que se necesita. Es buscar en qué he tenido mezcla. Para que en el orden divino vengan del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Por eso también es que le decía, ¿verdad? El Señor trae limpieza y purificación. Entonces Él lo que quiere provocar es que nuestras casas reciban bendición, prosperidad, paz, gozo, alegría. Que todos estén sirviendo al Señor. Que todos busquen al Señor. Que todos teman al Señor. Que todos estén bien. Que todos tengan prosperidad. Que nadie tenga miedo. Que nadie tenga temor. Que todos tengamos esperanza. Entonces por eso es necesario la limpieza. Entonces, hermano, profundicemos un poquitito en la limpieza. O sea, no barramos solo, hoy no vamos a barrer solo por donde pasa la suegra, sino metamos un poquito la aspiradora o la escoba, ¿verdad? Un poquito más al fondo, en los rincones de la casa. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de limpiar la casa. Y mire Génesis 33:5. ¿Qué limpieza se mira aquí? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y mire qué tremendo, hermano, como la tercera profecía, recuerdo, mencionó la palabra revestíos. Y usted puede ver, aquí estamos hablando de idolatría. Hay que limpiar toda idolatría. Cualquier cenicita de idolatría. Y mire usted cómo dice que limpie o quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Usted recuerda que en Judas, en su único capítulo, habla de que al ministrar y orar por gente que ha andado tal vez en eso, cuídense, dice, hasta de sus ropas contaminadas. Dice allá en Judas. Entonces, hermano, hoy el Señor busca que limpiemos o limpiarnos de toda idolatría y también tengamos una vestidura nueva. Una vestidura limpia. Vestidura limpia. Que no haya ninguna mancha, ni olor a incienso a otros dioses, sino que como casas, como familias, seamos limpios de toda idolatría y podamos recibir nuevas vestiduras, vestiduras limpias de toda contaminación de ídolos, de ídolos. Hoy es día de abrir esa puerta, hermano. La puerta del muladar. Que se vaya por ahí todo lo que no es de nuestra casa. Lo que no hemos de tener en nuestra casa. Y es que, hermano, otra vez le digo, si el Señor viene con esta inquietud a nuestra casa, a nuestra vida, es porque nos está preparando. Nos está preparando. Para que seamos esas casas de paz. Hijos de paz.
para que nuestro príncipe de paz entre y se sienta a gusto con nosotros en nuestras casas. Y cuando hablamos de casas, hermano, hablamos de familia, hablamos de genética, hablamos de genealogía, hablamos de cultura, de costumbres. Y avancemos, hermano. Dios bendito. 8:30. Entonces, hermano, mire lo que dice acá también. Otra limpieza. Este es Levíticos 14:2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Mire de qué limpieza estamos hablando aquí. Será presentado al sacerdote, dice. Entonces, lepra es figura del pecado, del pecado. Al limpiar el pecado, hermano, vamos a estar purificados. Porque, ¿por qué el leproso, perdón, cuál era la instrucción para los leprosos? Aléjese del campamento. Pero si el leproso era limpio, preséntese al sacerdote. Y el sacerdote lo habilita para que se siga reuniendo. En purificación, ¿verdad? O purificado. Entonces que el Señor nos limpie. Y hoy hemos de revisar. Y hermano, cada uno de nosotros, en madurez, en sinceridad, revisar nuestras casas. Porque el Señor, así como la mujer encontró la moneda al limpiar y al barrer en su casa, así hemos de encontrar nosotros la materialización tal vez de aquellos anhelos. ¿Y sabe qué, hermano? Mucho más abundante de lo que anhelamos muchas veces. El Señor tiene para nosotros, porque Él así da, dice su palabra. Entonces, cuando miraba esto de la lepra, miraba el desorden en su corazón que había en Giezi. De lepra podemos, igual, ¿verdad, hermano? De acá de idolatría podemos hablar bastante. Pero ahí es tarea de cada familia sacerdotal revisar que no haya idolatría, mantenernos vigilantes, sobre todo nosotros padres, de que no haya idolatría. Está bien que tengan esto o aquello. Ojo con idolatrar más, ¿verdad? Digo, mantenernos vigilantes. Ojo con idolatrar a otro, a otra, más que al Señor. Y cuidar, ¿verdad? Que no vaya a entrar nada de eso en nuestras casas. Entonces el leproso, y de la lepra podemos tal vez mencionar varias cosas, pero Giezi, por desear, por agarrar lo que no debía agarrar, por ir donde no lo mandaron, porque él se fue de escondidas de su señor, el profeta. Y hasta le preguntó, sabiendo el profeta, Giezi, ¿dónde andabas? No, yo no me he movido de aquí, Señor. Giezi, ¿vos fuiste a morder el queque, verdad? No, yo no, Señor, y todo untado de lustre aquí, ¿verdad? Por cuanto agarraste y recibiste y fuiste a pedir lo que no debías agarrar, la lepra de aquel se te va a venir a ti. Entonces, chicos, chicas, adultos y ancianos, todos nosotros, ojo con ir a tocar, agarrar, ver lo que no debemos ver, ni agarrar, ni tocar, o recibir. Por eso hay que cuidar el campamento, cuidar la familia. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué vas a ir a tocar? ¿Qué vas a oír? Porque puede haber una lepra o una contaminación. Que no se nos vaya a pegar ninguna lepra. De lo mundano, de lo vano, de lo pagano. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Mira, hermano, hablando de casas.
y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Entonces el Señor nos lave y nos limpie y nos purifique y estemos puros delante de Él. Delante de Él. Acompáñenme por favor. Nehemías 13, 29. Esa es la Biblia del oso. Ya se me olvidó, hermano, pero creo que sí, esa es. Biblia del oso. Nehemías 13, 29, 30. Acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. ¿Limpieza de qué hay aquí? Acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos. Entonces, hermano, usted ve aquí a Nehemías limpiando al pueblo de toda contaminación. Aquí se me escapó, hermano, no apliqué, dejé extranjeros ahí, todavía me acordé después, pero aquí es de toda costumbre o cultura que no es del pueblo de Dios, de todo tipo de influencia de pueblos que no son el pueblo de Dios. Ese es un extranjero. O eso entiendo yo, eso veo, esa aplicación veo aquí de la limpieza de los extranjeros. Y hermano, es que los extranjeros era permitido. Dios cuidaba a los extranjeros y tenía misericordia. Pero ¿cuál es el mandamiento para la iglesia? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. El Señor le decía y le dejó establecido al pueblo de Israel: todo extranjero que decida levantar altar al Señor, adorar al Señor, está bien. Está bien. Ruth era moabita, era extranjera y formó parte del pueblo de Dios, y no solo del pueblo, del linaje, de la nobleza, porque fue la esposa del rey también. Pero el asunto era que no se le pegara en catracho, hermano, las costumbres de los extranjeros. Entonces Nehemías los limpia, porque esa costumbre extraña contaminó el sacerdocio. En la alabanza, por ejemplo. Hemos de mantenernos en pureza en la alabanza. Y estoy hablando a los de casa. O sea, no me refiero a los de casa aquí, sino de nuestra familia. Porque ¿qué música se escucha a veces en casa? Extranjerismos. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Gente con otra costumbre que no es la del reino. Está bien que estén cerca, pero hay que exportar el reino. Hay que evangelizarlos, pues. Hay que trasladarles el evangelio. Y no se contamine nuestro sacerdocio. La profecía nos hablaba de los olivos verdes en casa. Cuidémoslos. Son el sacerdocio santo del Señor. El sacerdocio real del Señor. Y real no está hablando de que es de verdad, son de verdad. No, real de realeza. Del reino de Dios. Reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, hemos de cuidar y hemos de limpiarnos de toda costumbre que no es del pueblo, que es de extranjeros. Y hermano, usted busque extranjeros, usted busque otros pueblos. Ya estuvimos hablando, ¿verdad?
¿cómo se llama? De Caleb. Caleb pidió a Hebrón, a Josué. El Señor se lo dio por promesa. Y entonces él expulsó a los que habitaban en Hebrón. Eran los hijos de los descendientes de Anac. Y usted ya puede ver, o vimos, medio vimos, tal vez pues, la costumbre que ellos tenían como gigantes, como extranjeros que ocupaban la tierra. Entonces nosotros más bien tenemos que poseer la tierra y que el extranjero conozca a nuestro Dios. Y el extranjero no estamos hablando pues de fuera de nuestro país terrenal, sino aquel que tiene otras costumbres que no son del pueblo del Señor. ¿Sí, hermano? Y uno de los pues que veo en la palabra cuando David se dejó influenciar en cómo llevar el arca y no se fue a sus levitas, a la palabra. Puede ser un peligro, ¿verdad? Porque eran lo que hacían los demás pueblos, cómo acarrear el arca. No se fue a revisar cómo era el protocolo de sus levitas, pues de los sacerdotes, cómo era. No se fue a revisar, sino que solo se dejó influenciar porque los demás pueblos así acarreaban. Y lo hizo y hubo una gran consecuencia. Puede ser uno de los. Así es, de los filisteos. Era una costumbre de los filisteos. Y mira, hermano, que dice que era un carro nuevo. Por muy bonito que suene el ritmo, hablando de alabanza, hermano. Ritmos pegajosos, hermano. Ritmos pegajosos que ya lo ponen a uno quererse mover al ritmo y con letra cristiana. Extranjerismos. Y en ese caso hubo muerte. Aquí está hablando de contaminación. Contaminación. Y así también toda otra cultura. Otra cultura. Mire, Nehemías, ahí en el mismo capítulo, usted lee en el verso 3, dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel. Mírelo por favor ahí en su Biblia, hermano. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Está hablando de separación. Y no está hablando de que vamos a alejarnos de otra gente. Claro, muchas veces cuando hay una debilidad en el espíritu o espiritual, lo mejor es alejarse. Como cuando de repente pues, ¿se acuerda usted allá en aquel tiempo, en sus primeros días de caminando con el Señor, donde los amigos lo influenciaban y lo jalaban a uno? Y uno siempre andaba donde ellos andaban, en las cosas que andaban. En un momento hay que alejarse. Pero aquí está hablando de una separación en cuanto a las mezclas. Es decir, pues una separación de cómo vivimos. Tú vives como vives, pero yo tengo otro estilo de vida. Separación. ¿Está bien? Si tú quieres vivir así, hazlo. Pero te cuento que aquí hay un protocolo, aquí hay un estilo de vida que me lleva a mí a la libertad. El reino en el que pertenezco, hay un estilo de vida para que seamos prósperos, para que seamos felices, para que seamos familias, que vivamos en paz, en unidad. El Señor ya tiene establecido cómo. Bueno, y como decía en el ejemplo aquí ahorita, mi hermano, hubo muerte. Hubo muerte. Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Del extranjero. Del extranjero. Porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros
como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Acuerdos con extranjeros que no son hijos del pueblo de Dios. Si son extranjeros, lo estamos aplicando espiritualmente, hermano, que se hagan hijos primero y luego hagamos pacto con ellos. Porque se puede. Se puede. ¿Se recuerda usted por casualidad si Booz en algún momento le dijo hija a Ruth? ¿Alguien me ayuda, por favor? Y busque rapidito y me ayuda con el versículo. Que me parece que hay en uno de esos versículos donde Booz le dije a Ruth, hija. Y Ruth era extranjera. Entonces, hermano, dice Isaías 2:6, para quien lo quiere subrayar y ir a revisar después en su casa si no hay algún extranjerismo. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Amén. ¿Está ahí? En Ruth 2:8 dice, Ruth 2:8. entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Ahí está. Ahí está. Hija, le dice. Primero Ruth, ¿qué dijo? ¿Qué decisión tomó Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella tomó una decisión de dejar de ser extranjera en aquel pueblo. Entonces usted y yo no podemos hacer pactos, ni alianzas, ni tratos con extranjeros. Y estoy hablando de lo espiritual, hermano. Inclusive acá en la casa, ¿verdad? En la iglesia también. En la iglesia también. Por eso tenemos que cuidar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres del reino. Del reino. Los sacerdotes y levitas en casa hay que cuidarlos. Si se contaminan, que no se contaminen de extranjerismos. Recordémosles los protocolos del reino y de cómo han de mantenerse puros en su sacerdocio. Hemos tenido como iglesia cristiana, hermano, en todo el mundo, hablo en todo el mundo, a lo largo de mucho tiempo, conviviendo con mezcla. Yo, hermano, estuve en eso, conviviendo con la mezcla o mezclado. Mezcla con otras culturas que no eran del reino. Quería estar en el reino, pero también mezclado con otras culturas, con otras leyes, con otras costumbres, con otra música, con otra comida. Pero hoy, que es el último tiempo de la iglesia que se casa, hoy hay un tiempo de purificación para prepararnos para recibir al novio. Una iglesia novia. Una iglesia novia. Para recibir a Cristo como una iglesia madura. Avanzamos rapidito. Ezequiel 24:13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de tu impureza. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. ¿Limpieza de qué, hermano? De lujuria. De lujuria. Si somos limpiados de lujuria, vamos a estar en paz con Dios, en comunión con Dios. Con Dios. Y mire qué tremendo, hermano. Dice, en tu inmunda lujuria padecerás. Allí es donde tenemos que tener claro, el Señor no castiga, hermano. El Señor no quiere poner castigo sobre nadie. En este caso, en este versículo, la lujuria en sí misma ya le va a traer el castigo. Pero dice, yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de esa impureza. Entonces, te vas a limpiar en la gran tribulación. Porque la tribulación es el día de la ira también, donde se van a limpiar las vestiduras. Entonces, hoy
Hoy es la oportunidad. Hoy hay tiempo. Hoy, en el tiempo de la gracia, el Señor nos puede limpiar y purificar. Y limpiar nuestras casas. Es más, Señor, limpia nuestras casas, limpia mi vida, limpia mi familia, purifica a mis hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que limpie toda lujuria, toda lascivia, pornografía, impurezas. Y se encuentren, hermano, a limpiar todo eso. Se encuentren tiempos de paz y de refrigerio de parte de la presencia del Señor, que tal vez hemos anhelado y buscado por mucho tiempo. Tal vez hemos anhelado cosas y no las encontramos, no las recibimos, pero lo que hay que hacer es tal vez limpiar algo. Ha habido situación de repente hasta ancestrales, ha habido costumbres que no son del pueblo santo de Dios y que tal vez están todavía por ahí. Y hay que pasarle la escoba. Y hay que pasarle la escoba. Porque el Señor tiene un plan y usted lo conoce muy bien. Un plan de prosperidad, no de calamidad. Eso es lo que el Señor planificó para nosotros. Que podamos limpiar nuestros corazones y nuestras vidas. Así como la mujer que limpió, encontró. Ezequiel 23:35 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Le dice: nunca más te limpiarás. Nunca más te limpiarás hasta que sacie mi ira sobre ti. Va a pasar la tribulación. Hoy revisemos y que el Espíritu Santo y el agua de la palabra nos purifique y santifique por completo nuestras vidas y familias. El Espíritu Santo nos ayude a identificar, a revisar qué es lo que hay que barrer en casa. Que Él encienda una lámpara en nuestras vidas y con su luz podamos ubicarlo. Mateo 23:25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Este es el fariseísmo. Limpia por fuera, pero no por dentro. Entonces es una hipocresía. Se limpia por fuera, pero no por dentro, porque por dentro usted ya sabe cómo están, ¿verdad? El Señor lo mencionó, que eran como sepulcros. Entonces, si nosotros limpiamos por dentro también y por fuera, pero por dentro, entonces vamos a tener una limpieza verdadera. Limpieza verdadera. Qué cardíaco, ¿verdad, hermano? Que a usted le den en un vaso mal lavado, sucio, le den limonada y huela a leche. O por decir algo bonito, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor nos limpie por dentro. Por dentro. Primera de Timoteo 4:1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue hablando, hermano, la hipocresía. Y esta es una levadura, ¿verdad? Que leuda toda la masa, la levadura de los fariseos. Andar en apariencia, ¿verdad? Por fuera verse bien, y no me refiero a la ropa tal vez, sino, bueno, aunque aún allá afuera, ¿verdad? Se enseña eso, ¿verdad? Que andar la ropa, o la mejor ropa, o lo mejor esto, o lo mejor lo otro. Pero acá en la iglesia también, revisemos eso. Que tenemos una revisión y una limpieza por dentro también. Entendiendo y sabiendo que el Señor ve nuestros corazones. El Señor pesa nuestros corazones. El sistema hoy enseña eso, esa apariencia externa, ¿verdad? Por eso hay un boom, ¿se ha fijado usted? De lo que es la apariencia en el cuerpo, ¿verdad? Hasta algunos o algunas han muerto en producto de esas
de esas cirugías, ¿verdad?, que se hacen. Hoy no se cuidan mucho aún los principios familiares y los espirituales también. Entonces el Señor nos guarde y nos ayude. Hermanos de alabanza, me acompañan por favor, creo que ya se me terminó el tiempo, sí, Dios santo. Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mire, hermano, quitad la iniquidad de vuestras obras. Recuerdo hasta aquel versículo que dice, ¿verdad? Señor, Señor, pero en tu nombre hice esto y esto y esto. En tu nombre hice esto y esto y esto. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dice hacedores de maldad si lo que hacían eran cosas buenas? Hay que limpiar la iniquidad, porque la iniquidad viene a manchar. Es como tener sucias las manos y usted de repente le prepara, agarra una fruta con sus manos sucias y la pela y la parte en pedacitos y la sigue manipulando con las manos sucias y se la da a su bebé o a un bebé o a un niño y va sucio. Fue buena la acción, pero va sucio. Limpiemos la iniquidad para que nuestras obras sean aceptas delante del Señor y no sean vistas como maldad. No sean vistas como maldad. Y le dejo esto también, Lucas 3:17. Tiene el rastrillo en la mano, es la Biblia al día, para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. El trigo es la palabra. Lo quiero ver hoy así, tal vez. Y dice aquí que el que limpia la era recoge trigo en su granero. Trigo, es decir, buena palabra. El que limpia la era. ¿Dónde cae el trigo? ¿Dónde cae la palabra? En el corazón. Entonces, al limpiar, y dice que la paja la quemará con fuego. Desechar aquello que no es trigo, sino que es paja nada más. Entonces va a haber un corazón abundado de trigo, abundado de palabra en nuestras casas y familias, y podamos orar, pedirle al Señor con esta sinceridad con que lo hacía David. Y aquí en esta oración del Salmo 51, mire, hermano, le traje esta versión porque dice que este es David después de que peca con Betsabé. Y él reconociendo esa suciedad o esa iniquidad o ese pecado en su vida y en su casa, porque él ya está, tiene casa ya comienza a engendrar hijos. Le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pongámonos de pie. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, usted y yo tenemos promesas hermosas, grandes, grandes. Pero es necesario que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, la santidad, hermano, hemos de irla perfeccionando más y más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque estás con nosotros
Gracias te damos, Señor, porque tú has estado con nosotros, aun cuando andábamos en otras costumbres, cuando andábamos con otro tipo de conductas. Estuviste con nosotros, Señor. Aun cuando hemos andado en rebeldías, en pecado, en contaminación, en mezclas, Señor, tú nos has guardado en tu grande amor y misericordia. Señor, oh Dios, te rogamos hoy, así como el salmista David, y con toda sinceridad y con todo nuestro corazón, queremos pedirte que nos perdones y nos limpies. Que nos limpies y nos limpies más de toda maldad. Y borra nuestros pecados. Señor, queremos ser herederos de esas enormes y hermosas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Y que cada uno en nuestras casas podamos, Señor, estar aprobados delante de ti. Que nuestras obras no sean vistas como obras de maldad. Limpia nuestra iniquidad, Señor. Limpia nuestras familias. Limpia cada una de las familias, Señor, que están aquí hoy. Cada una de las familias que están sintonizando a través de las redes. Purifica. Espíritu Santo, santifica. Porque la palabra dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Queremos ser partícipes de tu gloria. Por eso hoy buscamos santidad. Por eso hoy buscamos pureza. Hoy por eso buscamos limpieza de corazón. Hoy queremos morir, queremos pasar por ese monte, en el monte de Sión. Así como nuestro Señor Jesucristo en un monte también rindió su voluntad. Queremos que se haga tu voluntad. Y queremos morir a toda contaminación, a toda obra de la carne en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.